Muy buenas para todos los amigos que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. No podemos obviar los acontecimientos de las últimas horas. El presidente de la República de Colombia promovió una marcha con el fin de buscar el respaldo del pueblo colombiano para la reforma a la salud. Pero lo que no entiende el señor presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, es que las reformas políticas, las reformas sociales, las reformas tributarias no las aprueban las marchas. Las reformas no se aprueban con protestas favorables a un gobierno que las promueve. Las reformas sociales, la reforma a la salud es competencia del Congreso de la República de Colombia. Es en el recinto del Congreso donde se va a debatir, se va a estudiar, se van a discutir los articulados del proyecto de ley que reforma la ley 1751 de 2015, que es una ley estatutaria. Es entendible que la salud está en manos de los grandes monopolios económicos. Es entendible que los grandes empresarios e industriales son los dueños de las EPS y los dueños de la IPS, es decir, los dueños de la salud en el país. Eso es entendible y se hace necesaria una reforma, pero dentro de los parámetros legales y constitucionales. En ese orden de ideas, en ese contexto, bienvenida la reforma a la salud que hace falta y se hace necesaria. Pero la discusión no está en que vamos a marchar, porque en las próximas horas la oposición, que es toda la estructura del Centro Democrático y Cambio Radical, van a salir a marchar, a protestar en contra de las reformas sociales del señor presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Pero vamos a analizar el contexto legal, el contexto jurídico de la reforma a la salud. La señora ministra ha sustentado los articulados en la ley 1751 de 2015, que abre los espacios constitucionales del derecho a la salud. Hemos tomado los conceptos del ex representante a la Cámara, hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor César Urdí, que muy sabio en la percepción del contexto sobre esta reforma a la salud. Y él manifiesta, partiendo de la Ley Quinta de 1992, que regla los estatutos del Congreso de la República de Colombia, y deja de manifiesto que las leyes estatutarias tienen que ver o hacen referencia a los derechos y deberes de los ciudadanos, de los colombianos, que deben ser protegidos. Partiendo de ese precepto legal, allí se enruta la temática jurídica, legal y constitucional de la reforma a la salud. El debate se va a centrar y va a ser caluroso en las comisiones. Primero, el señor presidente plantea la reforma a la salud como una ley ordinaria. Y la señora ministra plantea el debate, la reforma de sus articulados, sobre la modificación de la ley 1751 de 2015, que regla la salud como un derecho constitucional y por ser la competencia de un derecho fundamental, se constituye en una ley estatutaria. Y el debate
se va a regir en las comisiones. Si el presidente plantea la reforma a la salud como una ley ordinaria, tendrá que pasar por la Comisión Séptima de Senado y Cámara, donde allí tiene mayorías, entre comillas, el señor presidente de Colombia. Pero si la ministra está planteando el debate a través de la modificación de la ley 1751 de 2015, que es una ley estatutaria, estaríamos modificando una ley preceptuada en un derecho constitucional, en unos derechos fundamentales. Como es una ley estatutaria, no puede ser debatida en sesiones extraordinarias, debe ser debatida en sesiones ordinarias. Por eso, la variedad de conceptos e interpretación de la norma legal es que la reforma de la salud se va a caer. Vamos a mirar los dos frentes. Si es una ley estatutaria, debe tener la aprobación del Congreso en pleno, tanto en Senado como en Cámara. Y el señor presidente no tiene la mayoría plena en el Congreso. Tiene una mayoría para aprobar unas leyes a nivel ordinario. Pero para aprobar una ley estatutaria que necesita la votación de todos los congresistas, tanto en el Senado como en la Cámara, por ese camino, como lo plantea la ministra de la Salud, la reforma de la salud será hundida. Y la va a hundir la ultraderecha, la oposición. ¿Por qué? El señor Petro no tiene en su acuerdo nacional ni al Cambio Radical ni al Centro Democrático algunos sectores conservadores y algunos sectores en el partido de la U. Y podríamos también mencionar algunos sectores del Partido Liberal, que son ellos, en su gran mayoría, los dueños de las EPS en el país. Manejando ese contexto, ellos no se van a llevar al cuello su propio cuchillo para quebrantar sus intereses empresariales, económicos, políticos, y seguramente van a votar negativo a la ley en los debates. Pero si es en la comisión primera, el señor presidente no tiene mayorías. Es decir, sería hundida en la comisión primera de Senado y Cámara. Allí está la encrucijada de la reforma a la salud. Si no se toman las correcciones y se determina si es como plantea el presidente de una ley ordinaria que necesitaría la aprobación de las mayorías, no del Pleno del Congreso y de la Cámara de Representantes, sino de las mayorías. Y el presidente hoy, si se mantiene ese acuerdo nacional como una ley ordinaria, pasaría en las comisiones y llegaría ya a los 8 debates en la plenaria del Senado y Cámara. Pero como la señora ministra está planteando modificar la ley 1751 de 2015 y es la base de los articulados de la reforma a la salud, entonces estaríamos centrados en una ley estatutaria. Para los amigos, las personas que nos siguen, que de pronto desconocen, nosotros no somos los expertos en temas de salud, pero hemos leído, hemos consultado, y la ley estatutaria tiene como precedente derechos fundamentales, como la salud, que es el tema que nos embarca. Y como debe ser aprobada a plenitud, todos los senadores deben votar positivo
a la ley, al igual que en la Cámara de Representantes. Pero como el señor presidente no tiene la plenitud de mayorías en el Congreso, los senadores y representantes de Cambio Radical, del Centro Democrático y algunos otros sectores que vean afectados sus intereses políticos, sus intereses económicos y sus intereses empresariales, no le van a dar pase a la reforma de la salud y la van a hundir en la comisión primera de Senado y Cámara, por tratarse de modificar una ley estatutaria. Y razón tiene el doctor César Lourdes, razón tiene la representante Caterine y otros congresistas que han determinado que al modificar la ley 1751 de 2015 y que la ministra ha tomado como base de los articulados esta ley, entonces estaremos modificando una ley estatutaria y estaríamos debatiendo sobre una ley estatutaria que ampara un derecho fundamental como es el derecho a la salud. En ese sentido, las marchas no le van a ayudar en nada al señor presidente de Colombia. Promover un desgaste de llevar a las calles a los grupos alternativos, de llevar a la calle a los señores del Patio Histórico, la Colombia Humana, a los del Polo, en fin, a marchar ¿a razón de qué? O sea, ¿cuál es la fundamentación de una protesta? Cuando usted protesta está reclamando un derecho que está siendo vulnerado. Si en este momento el Estado colombiano que protegió, que apoyó y eligió al señor Gustavo Petro como presidente de Colombia, y él promueve una marcha para salvaguardar la opinión del país en referencia a una reforma, ese no es el camino, está muy mal equivocado. Y el presidente, que fue senador de la República de Colombia, sabe que las leyes son aprobadas por el Congreso. Y es en el Congreso, es en el Senado y en la Cámara donde se le dan los debates pertinentes para aprobar o no una ley de la República de Colombia. Y es la Corte Constitucional quien evalúa esa ley aprobada a ver si no vulnera los derechos fundamentales. Si no está por encima de la Constitución política. Es decir, si no es inconstitucional. Por eso va a ser unos grandes debates, pero es posible que la reforma de salud llegue hasta las comisiones si no se toman los correctivos. Si es una ley estatutaria, debe aprobarse en las sesiones ordinarias. Y eso apenas es el debate sobre determinar si es una ley ordinaria, si es una ley estatutaria. Después vendrá el debate de los articulados y algunas mañas que pueda, vicios que pueda tener la reforma a la salud. Jurídicamente es algo muy fuera de un contexto legal, porque el país no está en las condiciones, según los analistas, de brindarle salud a través del Estado a todos los colombianos. La infraestructura pública no está todavía acorde a la prestación de servicio de los colombianos en un solo sistema, que es el sistema subsidiado. Claro que se necesitan los operadores en materia de salud, pero bajo unas normas regladas que no permitan abusar de los usuarios, porque están viendo al usuario como un cliente, como el señor que está allí y que ese es nuestro cliente y nosotros necesitamos que nos pague, que nos compre. No, es el valor humano, es la dignidad humana lo que debe protegerse. No es posible y no es admisible que usted llegue a un hospital, a una clínica, y por no tener un documento, no tener la platica para que sea atendido, lo dejen morir en las puertas de los hospitales y de las clínicas. Eso es inadmisible. Y que en el régimen subsidiado, si usted no tiene un invento, tampoco la tiene, tampoco es inadmisible. No se puede admitir esas inconsistencias en materia de salud. Eso, estamos de acuerdo todos los colombianos, debe modificarse para mejorar, para proteger a los colombianos
para resguardar la integridad y la salud de los desfavorecidos en el país. Por consiguiente, pues solamente nos resta decir que las marchas no aprueban ni hunden las reformas planteadas por el gobierno nacional. Esta marcha más bien tiene un planteamiento político, más no exigir unos derechos vulnerados. Pero los derechos de la oposición sí le permiten marchar, protestar pacíficamente sin atentar contra el bien público sobre las inconsistencias legales o constitucionales de las normas y leyes que pretenda ser aprobadas en el Congreso a través del Ejecutivo. Hecha esa aclaración, vamos a esperar en las próximas horas que los señores del Centro Democrático, los uribistas, salgan a protestar, a marchar y ojalá pues tengan como ejemplo los preceptos que ellos plantearon cuando el señor Petro y Colombia se tomó las diferentes ciudades importantes del país en referencia cuando pretendían aprobar una reforma tributaria que atentaba contra los intereses y bienes económicos y financieros del Estado y de los colombianos. Mis amigos, hecha la claridad, pues vamos a tener ese primer concepto, vamos a ir contextualizando en referencia cuando ya se determine si el presidente mantiene una ley ordinaria o por el contrario se lleva a la Comisión Primera de Senado y Cámara la ley estatutaria y que por no tener el señor Petro una mayoría plena, esa reforma de la salud está en el limbo. Y puede darse las correcciones legales y jurídicas, pero si no tiene la votación plena en Senado y Cámara, la reforma a la salud como una ley estatutaria se va a hundir. Mis amigos, y gracias y hasta una nueva oportunidad.